¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, este es mi nuevo canal que he decidido bautizarlo, que se llama Mundo Ciencia. Este nuevo canal va a poseer todo lo que son cursos de matemáticas, cursos de electrónica, cursos de software para ingeniería, o sea, para todo tipo de ingeniería, desde MATLAB, ArcGIS, AutoCAD, SolidWorks, Inventor y muchas cosas más. Entonces, bueno, como yo soy amante de las matemáticas, entonces he decidido iniciar este nuevo canal con un curso muy sencillo que es de variable compleja. Entonces, vamos a comenzar. Primero, el contenido de este curso va a poseer en 6 capítulos. El primer capítulo vamos a ver todo lo que son números complejos. El segundo capítulo vamos a ver todo lo que son funciones, límites y continuidad. El tercer capítulo vamos a ver todo lo que son diferenciación y ecuaciones de Cauchy-Riemann. El cuarto capítulo vamos a ver integración en el plano complejo y los teoremas de residuo, todo eso. En el quinto capítulo vamos a ver todo lo que son series en el plano complejo, series de Fourier y todo lo que es la parte de series de Laureff y algunas aplicaciones de los números complejos. Listo, comencemos. Primero vamos a entender lo que son los números complejos. Al momento de resolver una ecuación cuadrática, ¿sí o no? Como han de haber visto en la escuela o en bachillerato, nosotros encontramos dos soluciones mediante la ecuación cuadrática, ¿sí o no? Esta ecuación que ya es muy conocida en muchos libros suyos. ¿Sí? Obviamente se forma un discriminante ahí que es b cuadrado menos 4ac, ¿sí o no? Entonces, este discriminante, ¿qué nos dice? Si es que posee raíces reales, raíces iguales o raíces complejas, ¿sí o no? Entonces, en este caso, al resolver esta ecuación de aquí, que es x cuadrado más x más 1, se obtiene estas dos soluciones. Y debido a estas dos soluciones de aquí, se va formando dos números complejos, ¿sí o no? Raíz de menos 3. Este raíz de menos 3 se lo puede interpretar raíz de 3 por raíz de menos 1. La identidad raíz de menos 1 se conoce como la unidad imaginaria. Y, obviamente, los números imaginarios en la vida real no se los puede expresar, pero sí se los puede trabajar con ellos, como que fueran dos componentes, una parte real y una parte imaginaria. Entonces, un número complejo está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. Si en sí podemos darnos cuenta, el campo de los números complejos que comprende los números reales y los números imaginarios. Los números reales que comprenden los números enteros, los números racionales, los números fraccionarios, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Entonces, todo esto comprende lo que es el plano de los números complejos. Igualmente, como pueden ver, tiene una cierta dotación, una cierta denominación donde se puede denominar estos números complejos. Z es igual a A más IB, donde A es la parte real y B es la parte imaginaria, ¿sí o no? Como podemos ver aquí, la parte real y la parte imaginaria. Igualmente, como son números, poseen operaciones aritméticas. Las operaciones que son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencia, radicación y más adelante podemos ver inclusive lo que es producto cruz y producto punto. Igualmente en la suma podemos darnos cuenta que las partes reales son las que se suman con sus correspondientes partes imaginarias, diga, ¿sí o no? Parte real x1, parte real x2 se suma. Y1 parte imaginaria, y2 parte imaginaria. Igualmente en la resta, igualmente en la multiplicación. Esta multiplicación obviamente hacemos lo que es la propiedad distributiva, ¿sí o no? Y asociamos la parte real y la parte imaginaria. Obviamente debemos tomar en cuenta la unidad i, ¿sí o no? Aquí también poseemos lo que es la división y aquí se hace operaciones lo que es la racionalización. Bueno, esto haremos operaciones más adelante y se podrá entender mucho más claro estos ejercicios. Tenemos otra parte fundamental de los números complejos que es el conjugado. El conjugado que prácticamente es la parte negativa, ¿sí o no? Es el mismo número complejo con la parte negativa imaginaria, ¿sí o no? La parte imaginaria de signo negativo. Igualmente, la igualdad nos dice que si dos números complejos son iguales, obviamente sus partes reales y sus partes imaginarias son iguales.
Y las leyes comunes de las matemáticas, la ley conmutativa, donde yo puedo asociarlos, no importa el orden de los factores o el orden de los humanos no altera la suma o el producto. Igualmente la ley asociativa, ¿ya no? Y la ley distributiva. Igualmente acá podemos darnos cuenta, estas operaciones se cumplen como que fueran igualmente como se han cumplido en los diferentes números, los números reales, los números complejos, ¿ya no? Tenemos aquí un pequeño ejemplo. Tenemos estos dos números complejos, 2 más 4i menos 3 más 8i. Entonces voy a realizar la suma y la multiplicación. Realizando la suma, sumo las respectivas partes reales y las respectivas partes imaginarias, ¿sí o no? Aquí tenemos un cierto proceso de cómo sumamos las partes reales, que sería 2 menos 3, ¿cuánto sería? Menos 1. Y 4 más 8 sería 12, y esta es la respuesta. Igualmente, si multiplicamos las partes reales y las partes imaginarias, obviamente nos damos cuenta, primero aplicando 2 por 3 menos 6, 2 por 8 se hace 16i, que está acá, 4 por 3 sería menos 12i, que está aquí, y 4 por 8 sería 32i al cuadrado. E i al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1. Recuerden que i es igual a ¿cuánto? A raíz de menos 1. Y si eso elevado al cuadrado nos queda igual a ¿cuánto? A menos 1. Sumando esto, menos 6 más menos 32 sería menos 38. Y 16 menos 12, 16 menos 12 sería igual a más 4. Bueno, aquí hay un pequeño error de ortografía, que aquí debería ser más 4. Esto sí corregirá, más 4. Porque sería 16 menos 12, más 4. Entonces nos damos cuenta que no es algo tan complicado. Entonces más adelante haríamos este video, como le digo, es introductorio de la teoría. Después vamos a hacer ejercicios sumamente complicados para que se pueda entender mejor la materia. Tenemos lo que es el complejo conjugado. El complejo conjugado, obviamente, es la parte, el mismo número, es el número complejo, pero con la parte imaginaria con signo contrario. ¿Cómo lo puede ver en esa imagen? ¿Sí? Entonces, prácticamente es como que tuviera una reflexión con el eje real. ¿Sí? Y se forma el mismo ángulo teta. El mismo radio, el radio es el mismo, ¿sí o no? El radio es el mismo, que sería el módulo, que ya vamos a ver más adelante. Las propiedades del conjugado, ¿cuáles son? Primero, la suma de los conjugados se puede repartir en una suma, o sea, es distributiva. En una resta igualmente en un producto y en una división. Se puede repartir en ambos. Obviamente, si es que logramos, voy a hacer cursos de lo que son circuitos eléctricos, y se podrá ver esto con mucha más aplicación. O sea, ¿en qué se aplican estos números complejos? Bueno, este teorema, por ejemplo, la división, se lo puede utilizar para calcular lo que es la potencia aparente de un circuito. Y obviamente eso se puede repartir entre voltaje y corriente, que podría ser. Y obviamente existen en ingeniería muchas aplicaciones de estos números complejos, que veríamos más adelante. Listo. Algunas definiciones. Entonces, por ejemplo, si yo sumo dos números complejos, si somos, por ejemplo, el número complejo isoconjugado, nos da igual a ¿cuánto? A 2x. Y si eso dividido para 2 es igual a la parte real. Entonces podemos decir que x, que es la parte real, es igual al complejo más su conjugado dividido para 2. Igualmente, si yo resto esas dos partes. Bueno, aquí creo que ha habido un pequeño error también, que aquí no es más, sino es menos, como está aquí. Sino aquí es menos. Eso sí, por favor, corregirán. Bueno, ha sido un pequeño error de edición que he realizado, entonces pueden verlo. Aquí es negativo. ¿Sí? Eso igualmente es la parte imaginaria de un número complejo. Entonces, por esto podemos hacer diferentes operaciones. En este caso vamos a hacer ejercicios de división. Por ejemplo, yo divido dos números complejos. 2 menos 3i dividido para 4 más 6i. Obviamente, para realizar esta operación, primero multiplico por el conjugado en la parte arriba y abajo, para quitar
para racionalizar el número complejo que se encuentra en la parte del denominador. Y al realizar esto, nos damos cuenta que esto es como una diferencia de cuadrados, ¿sí o no? Y nos queda igual a ¿cuánto? 16 más 36, que sería igual a 52. Y multiplico estos números complejos de acá arriba, que nos da igual a ¿cuánto? Menos 10 menos 24i. Y el 52 divide, nos queda menos 5 sobre 26, y el 24 dividido para 52 nos queda menos 6 dividido para 13. ¿Sí o no? Realizando lo que es la cuarta parte. La cuarta parte 13, la cuarta parte 6. Y este es el resultado de la división. Igualmente, yo puedo realizar 1 sobre z1, una división, diga. Igualmente multiplico por su conjugado, nos queda igual a ¿cuánto? 4 más 9, que sería 13, y multiplico la parte de arriba, que nos queda de esa forma. Entonces nos queda 2 sobre 13 más 3 sobre 13. Es un número complejo en la forma rectangular, que ya veremos más adelante. Entonces, podemos darnos cuenta primero de que un número complejo posee que su módulo, diga, que sería la representación de un número complejo se puede hacer en este plano, que es un plano gaussiano. La parte real en el eje X y la parte imaginaria en el eje Y. La componente A, que era la parte real, y la parte B era la componente imaginaria. ¿Sí o no? Obviamente esto se une en dos puntos, y la longitud que pasa del 0 hasta el punto se lo conoce como el módulo, y el ángulo que forma con el eje real se conoce como el argumento. ¿Sí? Como que fuera un triángulo rectángulo, como que estuvieran trabajando con vectores, o un vector en la forma polar. ¿Sí o no? Como se les había mencionado, los números complejos se los puede notar como en la forma rectangular, o sea, como que fuera x más y y en la forma polar. Obviamente, el módulo posee algunas propiedades. Por ejemplo, miren, obviamente el módulo, como que sacaran ahí el teorema de Pitágoras, x cuadrado más y cuadrado, saco raíz y eso es el módulo. Igualmente, ¿eso aquí es igual? ¿Raíz de qué? Del z por el z conjugado. Z por z conjugado. Z por z conjugado es como que fuera x más y más x por menos y, ¿sí o no? Entonces, si yo multiplico, nos va a dar lo mismo, ¿sí o no? ¿Qué propiedades esto posee? Aquí tenemos esta desigualdad triangular. No sé si esta sí se han de acordar muy bien. Igualmente se aplica para varios números. Igualmente esto se cumple para la desigualdad triangular de la otra forma. Entonces, bueno, estos teoremas no hay tantos ejercicios que se apliquen, pero sí es necesariamente conocerlos, en el caso de que se realice una cierta demostración de ciertos números complejos. La forma polar de un número complejo, ya hemos visto, el radio y el ángulo. Entonces, obviamente la parte real, que es x, es igual a ¿cuánto? A r por coseno. Y la parte imaginaria es r por seno. Esto se acuerda muy bien como que fuera vectores, ¿sí o no? Y nos dice que, recuerden, reemplazando x es igual a ¿cuánto? R por coseno y y reemplazando por ¿cuánto? R por seno nos queda de esta forma. En sí se lo pueden representar de esta forma. El radio que es igual al módulo y el ángulo es igual a la tangente, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente dividido para A. Calculo lo que es el arco tangente y nos queda que el ángulo θ es igual a arco tangente de B sobre A. Esa es la forma polar de un número complejo. Tenemos ciertos teoremas, en este caso, si ya quiero hacer ya operaciones, ya vimos lo que es suma, resta, multiplicación, división. Nos falta otro que sería la potenciación. La potenciación, obviamente, es un número elevado a una potencia n. Este teorema, ¿qué nos permite hacer? Que si yo tengo un número complejo, en este caso está representado en la forma polar, ¿sí o no? Sería igual a ¿cuánto? A r a la n por el coseno del ángulo n de θ más i por el seno de n de θ. Entonces, simplemente si yo tengo, obviamente, una potencia z cuadrado, z cubo, ¿sí o no? Siempre y cuando este n sea entero, porque si no es entero, es fraccionario, eso se llama raíz y eso ya se ve otra forma, que ya se le explicará más adelante. Obviamente sería la parte, o sea, el radio o el módulo elevado a la n por el coseno y el seno multiplicadas por la potencia
por la potencia de la siguiente operación, que es la potenciación. Igualmente las raíces de un número complejo, en este caso sería 1 sobre n, y se cumple el mismo teorema. En este caso se va formando un cierto rectángulo, perdón, un cierto polígono que es igual al número, el número de lados es igual al número de raíces. Entonces, por ejemplo, si nosotros sacamos raíz cúbica, tendremos un triángulo. Si sacamos raíz cuarta, tendremos un cuadrado. Si sacamos raíz quinta, tendremos un pentágono, y así sucesivamente. Obviamente, aquí tenemos esta siguiente expresión. Entonces, por ejemplo, la raíz de este número complejo es igual a ¿cuánto? Al radio elevado al 1 sobre n por el coseno de teta dividido para n, pero como eso se va rotando, se le suma más 2kπ. Igualmente en el seno, donde el k varía desde 0 hasta n-1. ¿Sí o no? O sea, por ejemplo, si es que estoy utilizando raíz quinta, ¿esto hasta dónde irá? Hasta la 4. O sea, 0, 1, 2, 3 y 4. Nada más. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de las raíces. Por ejemplo, aquí está sacando la raíz, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentágono. Entonces posee 5 raíces. ¿Sí? Entonces estas 5 raíces son de un pentágono. O sea, a este número complejo le sacaron la raíz quinta. Por eso dice raíces quintas. Entonces se nos va formando un pentágono. Y en eso se le puede circunscribir lo que es un círculo. ¿Igual a qué? Al módulo del número complejo. Tenemos otra teoría que necesitamos conocer, que es la fórmula de Euler. Nosotros conocemos muy bien esta serie de potencia de la función exponencial, que es igual a 1 más x, x cuadrado sobre 2 factorial, x cubo sobre 3 factorial. Si se hace un cambio de variable utilizando el x es igual a i teta, aquí ¿cuánto nos quedaría? 1 más i teta más i al cuadrado por teta al cuadrado, y así sucesivamente. Nosotros conocemos, por ejemplo, en otros cursos que se les puede dar de esa forma, que el coseno tiene una serie de potencia y el seno también tiene una serie de potencia. Entonces aquí se le agrupa y nos queda esta identidad, que es la fórmula de Euler, que es muy importante conocerla porque nos podemos realizar operaciones de números complejos muy fácilmente. También tenemos otra parte que necesitamos conocer, son ecuaciones polinómicas. Las ecuaciones polinómicas, como pueden ver, ¿sí o no? Los números de soluciones aquí era igual al número al grado de la raíz. En este caso, por ejemplo, si es una ecuación cuadrática, posee 2 soluciones. Es el teorema fundamental del álgebra. Si posee de grado 10, ¿sí o no? Tendrá 10 soluciones. Entonces, por ejemplo, aquí sería n soluciones. Si se lo factoriza de esta forma y esto es igual a 0, poseerá ¿cuánto? N soluciones. Entonces, para llegar a este punto de acá, se utiliza técnicas básicas de factoreo, que ya será ejercicios de esta forma en donde se explicará paso a paso cada uno de estos. Igualmente, los números complejos tienen una interpretación vectorial. Por ejemplo, si yo tengo aquí este número complejo z1 y el z2, y si yo quiero sumarles, nos queda este módulo de acá, como que sumaran vectores. Este sería el vector resultante. Y como era de esperarse, como si se los puede tratar como vectores, en este caso vectores que posee parte real y parte imaginaria, o sea, como que fuera un vector IJ, posee 2 operaciones básicas de vectores. En este caso el producto cruz, ¿sí? Que es prácticamente la multiplicación de los componentes de x y la multiplicación de los componentes de y, y la suma, que es igual a ¿cuánto? El producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman los 2 números complejos. E igualmente lo que es el producto cruz que nos devuelve otro número complejo, pero en este caso solo nos interesa lo que es un módulo, producto de sus módulos por el seno del ángulo que forman los vectores. Entonces, bueno, eso ha sido la primera introducción de este video, de lo que es la teoría de los números complejos. Esta es la teoría suficiente. Con estos conocimientos ya se puede realizar ejercicios. Obviamente,
se les va a resolver ejercicios sumamente complicados, los más difíciles que yo he podido encontrar en las diferentes, en todos estos años de docencia que he estado trabajando. Voy a hacer todos esos ejercicios. Igualmente, si es que ustedes tienen alguna sugerencia o tienen algún ejercicio que no hayan podido resolver, pueden enviarlo o pueden escribir al correo, que yo también voy a subir mi correo, para que me puedan enviar y hacer un video de eso. Entonces, como les digo, este es el primer video introductorio. Entonces, vamos a hacer más cursos, no solamente de matemáticas, sino de electrónica, de robótica, de inclusive hasta de topografía. Nos vamos a meter topografía, nos vamos a meter todo lo que es análisis de imágenes, vamos a hacer muchos videos más. Entonces les agradezco mucho, así que suscríbete.